Advertencia. Las imágenes y pistas de sonido presentes en el siguiente vídeo son propiedad de sus respectivos autores y o propietarios. Este vídeo es realizado con el único interés de informar y entretener, sin ningún ánimo de lucro. Se recomienda discreción. Iniciamos este especial con el libro que lo empezó todo, con la chispa que dio origen a ese fenómeno mundial del que ya hablé en los dos vídeos previos. Publicado el 30 de junio de 1997, hoy hablaremos de la novela Harry Potter y la Piedra Filosofal, y de su adaptación homónima del 2001. No ahondaré mucho en la historia tras el libro, al menos no de este, puesto que básicamente ya la relaté anteriormente. Todo se resume en que J.K. Rowling, una dama inglesa en una situación económica no muy cómoda, tras mucho esfuerzo, tras que muchas puertas le fueran cerradas en su cara, al fin, la editorial Bloomsbury aceptó publicar su obra, claro, bajo un tiraje sencillo de tan solo unos 500 ejemplares, puesto que no convenía arriesgar mucho por algo que creían que ganaría tan poco. En primer lugar, estaba el hecho de que por aquella época los libros para niños simplemente no vendían. En segundo lugar, la longitud de la novela tampoco es que fuera un componente muy atrayente hacia el público infantil, nadie creía que un niño de verdad estuviera interesado o fuera capaz de leer una novela de unas 223 páginas. Y en tercer lugar, pero no menos importante, Rowling era una total desconocida en el círculo literario. Por eso mismo, para aumentar las ventas, la editorial decidió ponerle a la escritora un seudónimo más varonil, ya saben, para atraer al público más fácilmente. De ahí que su nombre de escritora sea J.K. Rowling, en lugar de Joanne Rowling, nombre que tenía pensado usar la autora, antes de publicar el tomo. Tras pasar más de un año de publicación en el Reino Unido, el 1 de septiembre de 1998, y gracias a la editorial Scholastic Corporation, se publicó el libro en los Estados Unidos, después de realizar múltiples cambios. Como era de esperarse, se alteró un sinnúmero de palabras y terminologías, para hacer la novela más entendible ante el público infantil. Ya saben, cuando hablamos de inglés británico e inglés americano, es como si habláramos del español latino y el español ibérico. Otro de los tantos cambios que se le realizó al libro, aparte del cambio de carátula, fue la alteración del nombre original. Mientras que en la versión inglesa el libro tuvo por nombre en que todos conocemos, Harry Potter y la Piedra Filosofal, en Estados Unidos, por motivos comerciales, para que fuera más atractivo al público, su nombre fue cambiado por Harry Potter y la Piedra del Hechicero. Este, como era de esperarse, no fue un cambio que gustara mucho a la autora, mas no podía hacer mucho por aquel entonces con aquella alteración. No fue hasta el año 2000 que Editorial Salamandra tradujo el libro y lo puso en venta en todas las estanterías de los países hispanohablantes. Sin embargo, la primera edición que se presentó era, básicamente, una mierda, gracias a la pésima traducción realizada, en la cual se cambiaban cifras, el nombre de muchas criaturas mágicas y hasta el sexo de uno que otro personaje. Este problema, como era de esperarse, fue arreglado periódicamente, con las demás ediciones. El libro por el que nadie daba un céntimo antes de su publicación terminó sorprendiendo a todos y se convirtió en un producto sumamente popular y de amplia aceptación, el cual, a día de hoy, aún sigue produciendo ediciones nuevas. Por cierto, un dato curioso es que, aunque no lo crean, la señora Rowling sugirió la idea de incluir dibujos realizados por ella misma en sus libros, sin embargo, la idea fue rechazada. A pesar de todo, y espero que me corrijan en caso tal que esté errado, las versiones estadounidenses de las novelas sí contienen unas pequeñas ilustraciones, no realizadas por la autora, al comienzo de cada capítulo. Ahora bien, ya entremos de lleno en la crítica. Historia.
El libro nos narra cómo Harry, un niño huérfano de 11 años con una vida infeliz, un día descubre que es un mago, lo que le permite sumergirse en todo un mundo nuevo más que maravilloso repleto de cosas a ofrecerle. Para esto, deberá ir al colegio Hogwarts de magia y hechicería y así formarse como todo un brujo. Sin embargo, Harry se da cuenta de que aunque apenas se está aventurando en aquel mundo fantástico, un lugar del que nunca supo su existencia, la gente que habita esta sociedad extrañamente ya le conocía con mucha anterioridad, gracias a un hecho del que se niegan a hablar. Así pues, poco a poco, Harry va descubriendo junto con sus amigos, más cosas sobre su pasado, el porqué de la muerte de sus padres y por sobre todo, lo que le hizo famoso, el estar estrechamente relacionado con uno de los magos más oscuros de todos los tiempos, Lord Voldemort, quien al parecer está recobrando fuerzas desde las tinieblas, y está buscando venganza. Para esto, planea utilizar un artefacto bastante extraño llamado la Piedra Filosofal, la cual, al parecer se encuentra escondida en las profundidades del colegio al que Harry asiste. Como abrebocas, Rowling nos presenta un libro infantil sencillo pero agraciado, en donde se nota de forma palpable todas sus inspiraciones. Muchos de los personajes y las situaciones que la autora rubia nos expone en su creación de una u otra forma ya habían sido vistas en la literatura infantil británica. Y por favor, no me malinterpreten, no estoy diciendo que sea plagio lo que la presente escritora hizo. Aquí me estoy refiriendo a que utiliza en su novela constantemente elementos previamente vistos, clichés sería el término más adecuado. Si bien este detalle no desmerita en exceso a la novela, si mella un poco su imagen, sería un escándalo no reconocerlo. Al mismo tiempo, no seamos tan extremistas, el tomo goza de un aire creativo extraordinario, un tono simplemente mágico y de admirar, que pocos autores logran. En la presente novela se nos ha entregado un mundo con sus propias normas, bien delimitado y detallado hasta el cansancio. Se nos ha dibujado de una manera clara y a vivo color una sociedad que tiene sus propias costumbres, creencias y problemas, que de una u otra forma a pesar de ser fantástica no deja de ser verosímil, véase realismo fantástico, elemento del que hablé en el vídeo introductorio, un mundo que emana vitalidad y buen recibimiento por parte de los lectores a pesar de su extrañeza. La imaginación de esta autora no tiene límites, eso es algo que ya se veía venir desde sus primeras creaciones, en el libro existen elementos magníficos e ingeniosos como lo es el banco de Gringotts, o el Quidditch, uno de los mayores logros de la autora. Por otro lado, tengamos en cuenta que aunque la novela tiene una narrativa más que sencilla, al mismo tiempo, no cuenta con un desarrollo bien definido. El libro tiene un ritmo muy dispar, si bien por momentos va a una velocidad adecuada, por otros va demasiado rápido, nos cuenta los sucesos de una manera muy acelerada. A pesar de todo logra periódicamente estabilizarse. Personajes. He aquí una de las grandes cualidades de estas novelas, siendo precisamente este tomo, uno de los tantos donde más se aprecia este detalle. Los personajes que Rowling nos presenta están vivos, son realistas y bien desarrollados de principio a fin, con unas motivaciones claras y creíbles, con un trasfondo ya planteado ligeramente en la mayoría de estos, y en donde se nota que veremos más de ellos conforme aparezcan más entregas, siendo capaces de generar empatía hacia el público, sobre todo Harry, ese pobre niño huérfano que nos entrega tanto de sí, desde los primeros capítulos. De una u otra forma Rowling expone con sus personajes partes de su ser, facetas de su personalidad, su lado amistoso, su lado sabio, su lado maternal, etc. Al mismo tiempo nos presenta mediante los susodichos, memorias de viejos conocidos y amigos, desde viejos sentimientos ya marchitos, hasta emociones vivientes y cándidas como fuego. Incluso me atrevería a decir que más de una vez expuso viejos fantasmas de su pasado en sus libros, para periódicamente exorcizarlos, ya saben, como para expiar un trauma. De esta manera, al final son los personajes los que forman y hacen brillar a toda la historia, y no al revés. Esta novela se consuma en un relato medianamente autoconclusivo que desborda inventiva, gracia y vida, que resalta de excelente forma los valores del amor y el autosacrificio para lograr nuestras metas, que a pesar de sus notables referentes no deja de sorprender y maravillar por sus grandes cualidades. Por eso mismo, le doy a este libro una merecida calificación de 9,3 puntos sobre 10, connotándolo como sobresaliente, siendo básicamente un clásico de la literatura infantil que todos deberían leer y que en un par de años, cuando el legado del chico Potter se haya expandido será aún más alabado y más reconocido. Antes de comenzar a estudiar el filme, primero hablemos un poco de él, de su concepción. Corría el fin del siglo XX, y la Warner se preguntaba qué nueva película hacer. Al final, terminó poniendo sus ojos sobre una serie de libros que estaban recibiendo bastante atención por el mercado juvenil. Tras mucho papeleo, se llegó a un acuerdo legal con la autora, por allá en 1999, quien en un principio no se vio muy entusiasta de vender su mayor creación. Rowling no quería que se hiciesen adaptaciones de sus novelas, puesto que el mercado cinematográfico tenía la nefasta costumbre de destruir las historias originales que tocaba, con tal de ganar dinero.
Al mismo tiempo, consideraba peligroso entregar los derechos de sus personajes, puesto que tenía miedo que una vez terminada la historia, la Warner decidiera continuarla bajo otros relatos ajenos, produciendo más secuelas. Ya saben, sobreexplotar una franquicia hasta morir, cosa que se ha visto mucho en el cine. Por eso, tras mucho pensarlo, accedió a vender los derechos de sus obras, bajo múltiples condiciones. Entre sus grandes caprichos se encontraron, estipular claramente que todos los actores que formaran parte del elenco debían ser británicos, para darle el tinte marcado de sus textos a todos los metrajes. Asimismo, los directivos, al notar la preocupación de la escritora por el futuro de su obra, decidieron entonces prometerle que serían lo más fieles a su trabajo, como les fuera posible. Por eso mismo, decidieron pedir asesoría a la autora siempre que fuera necesario, para no desviarse en exceso del concepto original, dándole una libertad creativa con la que muchos otros soñarían a la hora de adaptar sus historias. Fue esta aguerrida dama, quien durante los poco más de 10 años que estuvieron en producción las 8 películas, estuvo acompañando al guionista de principio a fin, recomendándole qué caminos tomar, qué partes cortar y cuáles no, qué modificar de sus textos, cómo transcribir ese extenso lenguaje de la tinta y el papel al celuloide. Tras mucho esfuerzo, tras buscar un director y una serie de actores que pudieran llenar correctamente los zapatos de los personajes, tras muchos días de pesado rodaje, el filme se estrenó el 4 de noviembre de 2001. Al final, recaudó unos 974 millones de dólares, lo que la situó, por aquel entonces, como la segunda película más taquillera de la historia. Sin embargo, hoy día, 31 de mayo de 2013, la película se encuentra en el puesto 17. Al mismo tiempo, la cinta fue nominada a 3 premios Óscares, entre los que encontramos, Mejor Dirección de Arte, Mejor Vestuario y Mejor Banda Sonora. Aunque por desgracia, no fue acreedora a ninguno. Pasando de lleno al análisis, hablemos de la historia. Como era de esperarse, y dadas las cualidades que ya especifiqué, la cinta es bastante apegada al material original, más aún posee ciertos inconvenientes. En primer lugar, y viendo la cinta tanto como spin-off como adaptación, la trama va bastante rápido en ciertas ocasiones, sobre todo si la comparamos con el material original. Esto da cabida a que no se expliquen adecuadamente ciertos elementos de la historia, lo que también deja muchos sucesos en entredicho, confiando en que el espectador, por medio de su lógica y lo esquematizado en la película, sea capaz de rellenar los vacíos que se presentan. No es una falla muy grande que digamos, después de todo con el estreno de más secuelas se nos da más fácil el aprender a llenar estos huecos, pero aún así, no se puede negar que es un error latente ocasionado por una dirección inadecuada. Viéndolo en perspectiva, es un fallo que pudo solucionarse extendiendo unos cuantos segundos una que otra escena. Aunque en muchas ocasiones se nos presentan escenas que interpretan de manera magistral pasajes del libro, al mismo tiempo se vuelve inevitable el cambiar muchos acontecimientos de este, para facilitar el avance de la trama. El problema es que, a cambio de esto se genera cierta laguna argumental por allá casi llegando al final de la cinta, un suceso más que estúpido que no detallaré mucho. ¿Recuerdan cuando Harry, Ron y Hermione van a la cabaña de Hagrid en la noche y allí presencian el nacimiento de Norberto? Miren, sé que los niños son muy descuidados cuando son pequeños, o al menos la mayoría de ellos lo son, pero coño, de verdad este trío fue lo suficientemente pendejo como para no percatarse que, primero, estaban rompiendo el toque de queda, lo que les podría acarrear muchos problemas, y segundo, ¿de verdad no pensaron en llevar la capa de invisibilidad? Sí vale, en el libro también olvidaban la capa, pero tengamos en cuenta que se encontraban en una situación totalmente diferente, una situación que de hecho tiene más coherencia y orden lógico. Ahora bien, si observamos la cinta en su versión extendida, la verdad es que las cosas no mejoran mucho. Esta película tiene una duración de 152 minutos aproximadamente, y la versión extendida dura 157 minutos. La verdad es que con estas cuantas escenas más no es que se aporte gran cosa al metraje, salvo reforzar torpemente en ciertos aspectos, que más adelante comentaré. En cuanto a las actuaciones y personajes, las interpretaciones en general están sobresalientes. Para la cinta han incluido un reparto espectacular, gente con mucho talento y profesionalismo. En general, contamos con un reparto tan lleno de carisma que solo su presencia captura automáticamente el espíritu y la esencia de los personajes del libro, sin necesidad de que se nos cuente mucho sobre ellos. Por un lado, las actuaciones de los más viejos son impecables, simplemente excelentes, desbordando elegancia, sabiduría y por sobre todo, credibilidad al 100%. En cuanto al lado más joven del reparto, la verdad es que está bien. Para ser prácticamente el debut de todos estos chicos se ha tenido un resultado de admirar.
Y aquí resalto más que nada al trío principal, quienes manifiestan una conexión palpable tanto en pantalla como tras de cámaras. Here it is. Nicholas Flamel is the only known maker of the Sorcerer's Stone. The what? Oh, honestly, don't you two read? Great work, guys. Bueno, la verdad es que si se tomaron la molestia de recorrer toda Inglaterra buscando a los niños adecuados, el resultado tenía que valer la pena. Está claro que estos infantes aún cometen muchos errores, existen momentos donde la sobreactuación se apodera de sus diálogos, pero también, hay que resaltar que transmiten de manera idónea todo el peso de las escenas y los sentimientos del personaje, gracias a sus gestos y miradas. Uno de los tantos prodigios en este aspecto es Daniel Radcliffe, quien interpreta a Harry, sabiendo capturar a la perfección toda la empatía y parte de la verosimilitud que tenía el personaje de la tinta y el papel. Por cierto, ¿alguien más ha notado el extraño tic que este niño tenía por aquellos años? De verdad que pareciese ser que cada uno de sus ojos parpadeara a una velocidad diferente. Mismo caso ocurre con Rupert Grint y Emma Watson, quienes hacen de Ron y Hermione respectivamente, niños que desde pequeños mostraban un gran profesionalismo. En cuanto a los personajes, a pesar de que las actuaciones sean tan buenas, en general nos encontramos ante un montón de gente con desarrollo y trasfondo nulo. Claro, dado que no tenían tiempo como en el libro para exponer de manera concreta los pasados y personalidades de cada uno, al final, debemos contentarnos con, en primer lugar, atenernos a las secuelas para conocer más de ellos, y en segundo lugar, básicamente contentarnos con que nos presentan estereotipos de escuela. Así que díganle hola a la maestra severa, el profesor hijo de puta, la sabelotodo, el mejor amigo del protagonista, el chico tonto al que todo le sale mal, etc. Y esto es una lástima porque hubiera sido espectacular que trataran, así fuera torpemente, el por qué Hermione es un ratón de biblioteca, o por qué Ron tiene un complejo de inferioridad. El único que sale bien parado de este ligero inconveniente es el mismo protagonista, por el que sí se esfuerzan en estructurar lo mejor que pueden y darle una motivación y un trasfondo más claro y fuerte, de manera que fuera lo más parecido a la novela. Resumiendo, en general tenemos unos personajes planos, salvo por el protagonista. Sin embargo, nuevamente recalco que este no es un problema muy grande que digamos, puesto que supongo que la decisión más sabia del director o incluso, del guionista, fue dejar para más adelante la priorización en los demás personajes. La música. Excelente. Épica. Magnífica. Con melodías inolvidables que no solo marcaron una pauta significativa en las demás películas de la saga, sino que lograron de una u otra forma consagrarse en el mundo del cine como una banda sonora inmortal, como un elemento de la cultura popular, al igual que otra serie de canciones como las de Star Wars, El Señor de los Anillos o Piratas del Caribe. Las tonadas, que se encuentran prácticamente ligadas a los sentimientos de Harry, acompañan de manera magistral cada escena, logrando evocarle al espectador las diferentes sensaciones por las que nuestro protagonista pasa a lo largo del filme. Tal es el caso de la escena donde Harry y Hagrid entran en el callejón Diagon, momento en donde la sorpresa y el embeleso que siente el chico de 4 ojos, se apodera de la atmósfera y es transmitido al público gracias a la música. Los efectos especiales. Una palabra, mediocridad. Salta a la vista la falla en este aspecto. Las criaturas y los escenarios creados por CGI no podrían verse más falsos. Si de por sí por aquella época no es que se vieran muy bien, conforme van pasando los años, estos efectos envejecen cada vez más y empeoran su apariencia. No niego que en algunos casos logran crear monstruos y objetos convincentes por medio del ordenador, como por ejemplo el pequeño dragón bebé, la motocicleta gigante que Hagrid conducía al inicio del filme, entre otros. Pero al mismo tiempo, bestias como el troll o la animación del partido de Quidditch se ven inverosímiles, toscos y demasiado falsos a la hora de la verdad. Según vi por ahí, esto se debió a que el director, Christopher Columbus, no era muy amante de los efectos por computadora, por lo que decidió no prestarle mayor atención a esos aspectos a lo largo de la filmación. Al final, y hasta incluso él mismo lo admite en una de las entrevistas, admitió que había cometido un error al olvidarse de un aspecto tan importante para esta película como lo eran los efectos especiales. Sin embargo, para su desgracia ya era demasiado tarde cuando se dio cuenta de su fallo, ya no había tiempo suficiente para retocar los paisajes y lo que se había creado por ordenador. Aún así, no todo es malo en este apartado. La escenografía, el vestuario y el maquillaje son elementos muy bien logrados del filme, sobre todo los primeros dos que ya mencioné. De verdad que es impresionante lo que tuvieron que hacer para buscar ciertas locaciones y darle vida a ciertos escenarios, desde el castillo de Hogwarts tanto dentro como fuera, hasta el mismo bosque prohibido.
prácticamente se valieron de todo aquí para crearlos, desde maquetas no necesariamente pequeñas, locaciones reales y hasta sets muy bien detallados, basados en múltiples escenarios de la vida real, como catedrales y diversos edificios con una arquitectura similar a los descritos en el libro. También, resaltemos que se lucieron creando a la perfección ciertos escenarios, de los cuales no tenían mayor referencia que las explicaciones que la autora daba en su obra, tal es el caso del majestuoso y glorioso tablero de ajedrez, el cual desborda una riqueza estética inmensurable, que carga a la escena de elementos épicos, memorables y llenando todo de una atmósfera solemne. El vestuario está igual de bien, muy detallado y hasta incluso, logra ser más real y convincente que el descrito en la novela. Y no sé ustedes, pero la verdad es que resulta más creíble ver, por ejemplo, a Dumbledore usando una túnica de seda bien elaborada que combina a la perfección el púrpura y el negro, que un manto morado con estrellas amarillas que bien podría ser confundido con un pijama. Dirección. Muchos nombres se barajaron en su momento para saber quién iba a ser la cabeza de este proyecto. Se pensó en mucha gente, desde M. Night Shyamalan, hasta Spielberg, quien tenía ideas muy retorcidas sobre cómo llevar a cabo el proyecto. Mas al final, se eligió a quien sin duda fue la persona idónea para el trabajo. Christopher Columbus, un interesante director quien poseía la curiosa cualidad de saber laborar con niños, hecho que se atestigua claramente en sus trabajos. En general el desempeño de Columbus fue bastante bueno, ofreciéndonos continuamente ese estilo intermitente muy elegante entre ambientes cálidos y luminosos, y oscuros y misteriosos, siempre con ese tono mágico y ese tinte dorado, que plasma a la perfección en pantalla el mundo creado por Rowling. Sin embargo, está claro que su trabajo pudo ser mejor. No pienso ahondar en este detalle, pero el mayor problema con este tipo es que comete excesivos errores de encuadres, ángulos, tomas y demás que rompen con la ilusión que sacan al espectador del filme. Sí, vale, sé que estos errores son cosas muy comunes a la hora de dirigir un metraje, pero es que, en serio, este tipo se le va la mano por falta de atención. Eso me recuerda, coño, tan difícil era por parte de Columbus darle más características de mago a Harry. Me parece inconcebible que tratándose de una película sobre hechiceros el protagonista nunca haga magia, y lo peor es que cuando la hace es inconscientemente. Sí, vale, tengo claro que es un niño principiante, y de hecho en el libro tampoco es que realizara trucos extraordinarios, pero al menos se mencionaba que era capaz de realizar pequeños hechizos. Coño, no pido que en la película realice conjuros como Hermione, pero hubiera sido al menos decente que Columbus le permitiera sostener la varita en su mano, como para dar a entender que es un mago y que intenta defenderse. Mierda, solo miren la escena final cuando va a enfrentarse con el villano, lleva las manos vacías, no entiendo qué era lo que pretendía hacer, enfrentarlo con los puños, o esperando a que un Deus Ex Machina apareciera. Y sí, sé que en el libro el tener la varita tampoco le ayudó mucho porque fue abatido de inmediato, pero creo que ya especifiqué mi punto. Harry en esta película parece todo, menos un mago. ¿Tan difícil era ponerle la varita entre sus manos en ciertas escenas? Por cierto, para los que aún conservaban la duda, sí, al igual que el libro, la película tuvo dos nombres diferentes en Inglaterra y en Estados Unidos. En conclusión, Harry Potter y la Piedra Filosofal es por un lado, una película que a pesar de tener múltiples errores, fue un gran acierto, un gran inicio para la saga, para todo este fenómeno mágico. Funcionando muy bien como película independiente y como adaptación, que captura la esencia y el mensaje de la novela, le doy un merecido 8 sobre 10, connotándola como muy buena y muy recomendable. Por otro lado, si analizamos el filme bajo su versión extendida, encontraremos que no hay una mejoría muy notoria que digamos, salvo que profundiza un poco más en el mundo mágico y en el trasfondo de unos cuantos personajes. Por eso, su calificación es de 8,1 sobre 10. Sin más que decir por el momento, se despide el Mago Blanco, sayonara. Les espero en la crítica a la Cámara Secreta.